Hola, ¿qué tal? Antes de continuar con el contenido de hoy, te voy a invitar a que te suscribas a mi canal si no lo has hecho. Me estarías haciendo un gran favor. Estoy por llegar a los 500 suscriptores. Parece que no es mucho, pero para mí lo significa todo para poder seguir con vida en este canal. Y bueno, espero que te guste este video. Gracias. Hola, ¿qué tal? Acá termina el partido entre el Atlético y el Depor. Bueno, más bien entre el Depor y el Atlético, que se ha jugado en Resort el partido. En la Copa, el Atlético vence al Deportivo La Coruña 0-1 con ese golazo de Griezmann de falta, que la verdad que aliviaba bastante, ¿no?, lo que estaba viviendo el Atlético en ese momento, con un Depor que yo no sé si decir que ha sido superior, pero sí que le ha puesto muchas complicaciones al Atlético de Madrid, que volvió a pasarle, ¿no?, que cuando enfrenta a rivales en teoría inferiores, pues le cuesta mucho con la pelota y al espacio el Depor le hizo mucho daño. Incluso le hizo mucho daño robándole muchas pelotas que parecía que el Atlético pues no podía salir de su campo en muchos momentos del partido, ¿no? Ha sido una calificación, pues no sé decir justa o injusta, pero sí que muy sufrida. Una calificación muy sufrida del Atlético, que ya está en cuartos de Copa. Era muy importante no pegar un batacazo el día de hoy, después de haber caído también a la semifinal de la Supercopa el otro día contra el Madrid, jugando en mi gusto, jugando mal aquel día también. Bueno, ha sido un partido muy entretenido, la verdad. Yo es la primera vez que voy a hacer un video del Depor, por cierto, en mi canal. Un equipo histórico de España, todo es cierto. No hace mucho, ¿no? No hace mucho estuvo en primera, relativamente me refiero. Y bueno, ahora mismo la verdad que no tiene jugadores muy conocidos por nosotros y por mí, para ser sinceros, pero me ha sorprendido, ¿no? Una grata sorpresa mirar un equipo tan valiente, sabiendo, ¿no?, yo creo que el entrenador dónde le podía doler al Atlético, y ahí he aprovechado para causarle muchos problemas, ¿no? Si bien no con muchas opciones de gol per se, pero sí anulándolo por completo en ataque y generándole muchas complicaciones al Atlético para poder jugar cómodo. De hecho, salió Simeone con una alineación bastante reconocible, ¿no?, con muchos jugadores titulares, con un Griezmann titular que, bueno, si bien ya no es titular en el equipo, pero acompañado con Julián Álvarez, ¿no?, que es el futbolista franquicia del equipo, aunque no está pasando un buen momento, y aún así el Atlético era incapaz de generar fútbol. Muy bien el Depor en esa presión, ¿no?, con un 4-4-2 muy marcado, con sus dos delanteros trabajando mucho. Luego han terminado muertos, bueno, de hecho, pues muchos elementos del equipo, porque la verdad que han hecho un trabajo defensivo impresionante, un trabajo perfecto. Aún así pues se van con las manos vacías, pero bueno, reconocer, ¿no?, al Depor ese partidazo que han hecho ante todo un Atlético de Madrid que salió como les digo, con muchos jugadores importantes. El Cholo no puede estar contento con un partido como el día de hoy, porque al final también se notó el otro día contra el Madrid que por más que el rival a veces no está tan bien, tú no terminas de imponerte, y ahí es un síntoma muy claro de que el Atlético pues no está bien en las áreas, ¿no? No está bien en defensa, no está bien en ataque. El día de hoy le generaron muchas no ocasiones de gol, pero sí le generaron muchos problemas en defensa, ¿no? Y el Atlético no sabía por dónde tener a un Depor que se envalentonó presionando alto, robando balones, ganando las segundas jugadas, que ahí es donde yo creo que a Simeone más le puede molestar, ¿no? Esas segundas jugadas, esos segundos balones, que generalmente el Atlético vive de eso, ¿no? Vive de recuperar las pelotas lo más lejos posible de su área para poder salir al ataque, porque con balón no generaban mucho, ¿no? El día de hoy Barrios jugó un ratito ante las urgencias. Yo creo que Simeone seguramente no quería utilizarlo, tuvo que salir un ratito, y la verdad es que tampoco fue mucha ayuda, porque al final el Atlético pasaron los minutos y el Depor le seguía generando peligro, incluso ya con el Atlético en ventaja en el marcador, con ese golazo de falta de Griezmann, como les decía. Antes de cerrar el video les voy a dar las alineaciones, pero bueno, aún quiero hablar un poquito más de lo que fue el partido, ¿no? Salió Simeone con un doble pivote, bueno, no sé si doble pivote, salió con Cardoso, acompañado en momentos por Baena, en momentos por Llorente, que cerraba, con Giuliano muy abierto por derecha, una defensa de 4 con Nahuel Molina titular, que ha hecho un partido muy malo, la verdad. Ya miramos por qué Simeone no se decanta por el futbolista argentino para poder utilizarlo ahí y liberar a Llorente. Al final está atado de mano Simeone, ¿no? El poner a Llorente de lateral derecho, que juega bien ahí, minimiza muchas de sus cualidades, pero no lo puede dejar a Nahuel ahí, porque la verdad que no lo hace muy bien. Jugó Pubil otra vez en la central, luego entró Jiménez un ratito en el segundo tiempo. Pero bueno, Simeone intentó salir con una alineación un poquito más ofensiva de lo que utiliza en Liga generalmente, y al final el Depor ahí en centro del campo encontraba muchas facilidades, ¿no? Porque el Atlético, cuando quería ir a apretar o cuando intentaba atacar, dejaba mucho espacio de atrás, y ahí fue donde el Depor aprovechó mucho pues para generar problemas, ¿no? Para generarle problemas. El Atlético tenía que retroceder y no lo hacían de manera correcta, como les digo, Julián no está bien,
no podía retener bien las pelotas, no generaba juego, no estaba Barrios, como les decía, que era mi punto. Al no estar Barrios, pues el Atlético carece mucho de fútbol, ¿no? Y bueno, por hablar un poquito del Depor, me ha gustado mucho Soriano y Altimira. Yo creo que Soriano ha hecho un gran trabajo en presionando arriba y dejando que el Atlético siguiera jugando, y Altimira, que está en un muy buen nivel lateral derecho, que el día de hoy le tocó bailar ahí con Baena por ese lado, con Julián, que también cae por ahí, lo ha hecho bastante bien. Entonces el Depor, pues una lástima, ¿no? Ha hecho un gran partido, los aficionados han disfrutado seguramente, pero al final, cuando tienes jugadores de esta calidad como Griezmann enfrente, pues con una buena acción tienen para marcar diferencia y te dejarte eliminado de una copa que seguramente se comenzaron a ilusionar un poco los aficionados del Depor, como iba pasando el partido, mirando cómo estaba siendo jugado, ¿no? Y bueno, Atlético igual, sin convencer, ahora gana, califica, es verdad, pero bueno, sin convencer, en la liga está lejos, veremos Simeone cómo compone el equipo. El día de hoy volvió a sustituir a Baena. Fue muy criticado el otro día en la Supercopa, en la semifinal contra el Madrid, por sustituirlo. Hoy lo vuelve a hacer. Siento que Baena en esa posición más centrado a mí no me convence mucho. Hoy lo intentó así Simeone, no le salió. Veremos el próximo partido qué es lo que mueve, porque se le va al Barça, se le va al Madrid en Liga y necesita, ya con una competición menos que fue la Supercopa, que no pudo ganar, y mirando que la Copa también está teniendo esas dificultades, en una mala noche puede quedar afuera, necesita seguir enganchado a la Liga Simeone. Entonces, esto es lo que quería decir del partido. Voy a decir las selecciones de ambos equipos, ¿no? Para hablar un poquito cómo estuvo cada jugador, y ya después cerramos el video. Gracias. El Atlético salió con Musso en la portería, es el arquero que estaba jugando en Copa desde el año pasado. Nahuel Molina y Ruggeri en los laterales. No me ha gustado el partido de ninguno de los dos. Molina tuvo que ser sustituido como casi siempre que juega titular. Janko y Pubil en la central. Sigue jugando con estos dos centrales Simeone ante las bajas. Entró Jiménez más tarde en el partido. Centro del campo para Cardoso, Baena y Llorente, permutando posiciones en muchos momentos, pero sí con un Cardoso más anclado ahí al centro del campo. Simeone muy abierto por derecha. No ha sido el mejor partido de Simeone el día de hoy. Yo creo que los jugadores del Depor sabían de la peligrosidad de Simeone al espacio, y ahí le redujeron mucho las opciones, y arriba con Griezmann y con Julián. Un Julián que sigue mal y Griezmann que ha sido ese golazo, ¿no?, para ganar el partido. El Depor que salió con Germán en la portería. Tuvo alguna intervención interesante, aunque la verdad que el Atlético tampoco le apedreó el rancho. Coalantina y Altimira, que les decía que hizo un partidazo en los laterales, con Nowi y Barcia en la central, que también tuvieron un partido yo creo que más sencillo de lo que esperaron. Ángel y Patiño en el centro del campo con Mealla y Herrera en los costados, que también entraban mucho por dentro cuando lograban robar el balón. Y arriba Soriano y Edachuri, ¿no?, que les decía que Soriano había hecho un partidazo en defensa, un partidazo complicándole mucho a los defensas del Atleti, no con ocasiones de gol, pero sí generando mucho peligro, yo creo, y manteniendo al Atlético pues siempre al tanto, ¿no?, de lo que hacían en ataque.